Alabado sea el nombre del Señor. Este es un tema bien peligroso y muy delicado. El libro de los Hechos, capítulo 5, su versículo en adelante, empieza a narrar una historia y quiero leerlo en lenguaje sencillo. Y dice: algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Safira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás y creíste que podría engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno era tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos ha mentido a nosotros, sino a Dios. Al oírle esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Safira, sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. ¡Wow! Al instante Safira cayó muerta, así con los muchachos en... Oye, eso está fuerte. El 10. Al instante Safira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. ¡Wow! Todo lo que pertenecía a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. Por medio de los apóstoles, Dios seguía señales maravillosas entre la gente todos los días, y los seguidores de Jesús se reunieron en el pórtico de Salomón, aunque los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse. Todo el mundo los respetaba y hablaban bien de ellos. Libro de Hechos, capítulo 5, verso 1 en adelante. Usted se da cuenta que había un hombre llamado Ananías y su esposa Safira. Lo más fuerte del caso es que la Biblia dice que cada persona traían a los pies de los apóstoles y que nadie tenía necesidad porque la gente no agarraba nada. Dice que no había necesidad porque entre todos ellos repartían el dinero que ganaban. Ahí nadie tenía nada por suyo propio. Ahí la gente tenía la misericordia y la pasión, y todo lo que traían era para la necesidad del pueblo. Entonces ahí nadie tenía necesidad, porque si yo tenía 5 pollos yo los traía a los pies de los apóstoles, y dice que los repartían a las personas que tenían necesidad. En uno de estos casos, Ananías y Safira tienen un terreno. Entonces ellos dicen que cuando le den el dinero que ellos iban a vender, ellos iban a ofrecerle ese dinero al Señor. Mas sin embargo, al parecer, uno de ellos dos, la esposa, le dijo: pero a lo mejor es demasiado. Tú vas a llevar tanto para la obra del Señor, eso es demasiado. Pero ellos ya lo habían ofrecido delante del Espíritu de Dios, porque Dios todo lo ve. Y dice que todos tenían todo en común en ese tiempo. Entonces el problema muchas veces de que tú le ofreces algo al Señor
es que muchas veces tiene una segunda persona malintencionada. Entonces hace que tú mientas al Espíritu de Dios, porque esa persona, Satanás, usa su boca, y cuando usa su boca, entonces interfiere en la relación tuya y de Dios, porque Dios puso en tu corazón que tú tenías que dar esa ofrenda. Dios puso en tu corazón que tú tenías que sembrar eso para la obra. Dios puso eso en tu corazón, que tenías que hacer eso por la obra, porque a través de lo que Dios ya te había dado a ti, era útil para la obra. Pero el problema es que Ananías escuchó a su mujer Safira, mas sin embargo, como ellos mintieron al Espíritu Santo, dice que este hombre cae muerto. Y mientras relata la historia, luego que van y lo entierran, unos muchachos lo envuelven. ¿Por qué lo envolvieron? Qué feo que un hombre que portaba promesa de Dios, un hombre que el Señor lo había marcado, porque dice la Biblia que todo lo puro, todo lo sano y todo lo bueno procede del Señor. Dios había tocado el corazón de ellos. Ellos le habían ofrecido al Señor parte del terreno, porque ellos lo entregaban todo a los pies de los apóstoles, mas sin embargo se quedaron con una parte del dinero. Le robaron al Señor. Y cuando le roban a Dios, eso es un gran problema, porque el problema es que ellos también no tenían necesidades, porque al llevarle todo a los pies de los apóstoles, si tú necesitabas algo, tú solamente tenías que decirle a ellos y comunicárselo, ellos te daban, porque de eso se trataba. Allá nadie tenía necesidad de nada, porque todos traían conforme a lo que tenían en su casa, y cada persona tomaba de eso, de lo que necesitaba. Entonces a ellos se le entró Satanás, se le entró la malicia. Y cuando a usted se le entra la malicia, pero ya Dios lo tocó, eso le torna a usted como mentira. Y mentira al Espíritu de Dios, eso es un caso bien terrible, como eso. Y lo más fuerte de todo es que estaban en la gracia, porque ahí empieza el libro de los Hechos. Ya Jesús ya había muerto, había resucitado. Mas sin embargo, cuando Pedro se enfrenta, le dice, le ha mentido el Espíritu de Dios, y Ananías cayó muerto. Mas sin embargo, cuando Safira venía de camino, Pedro la confronta y le dice, ¿es verdad que vendieron el terreno a tal precio? Y ella dice, sí, lo vendimos a tal precio. Y ahí es que está el problema muchas veces, donde hay dos, donde las personas te roban lo que ya recibiste, lo que Dios ya te dijo que hicieras. Entonces, no es que estamos hablando de finanzas, no. Lo que pasa es que el mundo espiritual o las cosas del Señor también tienen que ver con lo material. Cuando Jesús le dijo a uno de sus discípulos, ábrele la boca al pez y saca una moneda, quiere decir que el reino también funciona por medio del dinero. Dice que venían mujeres a Jesús y traían sus ofrendas. Mas sin embargo, estas mujeres eran prosperadas y eran bendecidas. Estas mujeres las hacían conforme a su corazón. Pero nunca se había registrado una muerte tan brutal como pasó en el libro de los Hechos, de que se murió el esposo y también se murió la esposa, porque los dos fueron partícipes de mentirle al Espíritu Santo. Qué doloroso cuando Dios te cogió de las tinieblas, cuando no eras nadie, cuando estabas enfermo, cuando no tenías nada, cuando le pedías oración a la gente para que Dios te bendijera. Y es tan tarde que dijiste, oren por ese proyecto, porque cuando ese proyecto yo lo reciba, yo voy a dar un dinero para la obra de Dios. Sabes que le mentiste al Espíritu del Santo de Dios porque no hiciste lo que hiciste. Entonces me recuerdo que yo tenía un pastor. Este pastor era un hombre muy de Dios, tremendo. Aún él mismo pagaba la iglesia. Resulta que un hermanito se estaba congregando en la iglesia. Y mientras ese hermano se congrega en la iglesia, sucede que había una parte de un terreno. Y él le dice, pastor, vamos a vender este terreno. Cuando nosotros lo vendamos, nosotros vamos a dar la parte del diezmo que corresponde. Resulta que el terreno se vendió. El hermanito no hizo lo que le había prometido al Señor. Y lo que él entendía, que a lo mejor no pasó ni un día ni 2 días,
Le vino una desgracia tan grande a este tipo que hasta su matrimonio colapsó. Ya no tenía la casa que tenía. Se volvió un desastre. ¿Sabe por qué? Porque así como Dios te da, también Él sabe quitarte. ¿Por qué? Porque ya interfirió algo. Tú dijiste, oremos. Oremos para que Dios nos bendiga. Oremos para que Dios haga esto, para que Dios haga lo otro. Y la iglesia empezó a orar. Cogieron ayunos por eso. Se vendió el terreno, pero tú no diste lo que tenías que dar. Y eso se llama ladrón. Eso se llama robo. Eso se llama una persona que aunque te pertenecía a ti, como le dijo Pedro, el terreno era de ustedes. Si ustedes se habían quedado con el dinero, era de ustedes. El problema estuvo cuando se lo ofrecieron a Dios. Delante de la presencia de Dios le dijeron al pastor: varón, cuando lo vendamos le vamos a dar una parte para la obra. Le vamos a dar una parte para su ministerio. Le vamos a dar una parte para que se encamine la obra de Dios. Y al mentir, este hombre le cayó una desgracia. Yo podría decir apellido y pudiera decir nombre, pero por parte de la ética no lo voy a decir, porque ese hermanito hasta la fecha anda descarrilado y destruido completamente. ¿Por qué? Porque a veces queremos ser burlas y creemos que burlándonos del Espíritu Santo o dejarnos llevar de tercero de lo que ya Dios puso en nuestro corazón, eso es tan terrible y tan delicado como nosotros no tenemos una idea. Porque a lo mejor era algo tan sencillo, pero como por algo tan sencillo le cayó un juicio a Zafira y a Ananías. Lo que pasa es que le mintieron al Espíritu Santo. Y lo más difícil es que muchas veces no te matan físicamente el Señor, pero te mata espiritualmente. Ahí empiezan a navegar espíritu de locura a tu vida. Empieza a navegar espíritu de miseria. Se te daña la nevera, se te daña la lavadora. A tu hijo se le rompen los zapatos, lo botan de la escuela. Empieza un desastre como un tsunami que se metió dentro de tu hogar. Se metió dentro de la vida de tu familia. Empieza una ruina terrible. Yo no iba a hablar de este tema, pero mientras estaba orando, me llegó esta historia. Y sentía compartir esto. Y es tan tal que yo ni me recordaba de eso que había pasado con este muchacho. Y mientras estaba orando, me llegó. Y me llegó también la historia de Ananías. Y sentí que el Señor quería que compartiera eso. ¿Sabe por qué? Porque así hay muchas personas que prometieron algo para la obra de Dios. Hoy día fueron bendecidos. Las personas ayunaron, oraron, dedicaron tiempo, le apoyaron, fueron parte de su bendición, fueron parte de la guerra, fueron parte de pelear con ese espíritu o con esas batallas que querían que eso no se dé. Porque te voy a decir algo, aún para tú vender a un terreno hay una guerra espiritual. El enemigo nunca quiere que tú seas prosperado. El enemigo siempre está en medio para que no se manifieste la prosperidad en ti, porque él siempre quiere que tú vivas en miseria. Él siempre quiere que tú vivas en migaja. Él siempre quiere, pero de la única forma que se le abre puerta a los demonios es cuando tú le ofreciste algo a alguien, a un ministro, a un ministerio, a una persona, y cuando sucede el milagro y no lo haces, le mentiste al Espíritu Santo. Y aunque a lo mejor no te mataron físicamente, vienen espíritus de las tinieblas a torturarte. Se te dañó la nevera. Te enfermaste de una enfermedad terrible. Empezaron a caerte los palitos abajo. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo no se le miente. Por eso cuando el paralítico que tenía 39 años, siendo paralítico de los pies, nadie lo podía meter en el estanque. Cuando ya él es sanado, que estaban, Jesús dice que entraba por la puerta de las ovejas, y mientras Jesús está allí, él va al pórtico, al libro de Betesda, que significaba lugar de misericordia y casa de gracia. El hombre recibe el milagro. Cuando el hombre recibe el milagro, hay algo poderoso aquí, y es que cuando Jesús se va de las personas y aparece delante de él en el templo, porque él fue al templo
Porque imagínate, siempre le interrogan y le dicen cómo es que anda con su lecho en un sábado. Mas sin embargo él le dice: quien me sanó dijo, toma tu lecho y anda. Pero lo más importante es que Jesús le dijo a él: vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Entonces muchas veces se vienen transcurriendo estas maldiciones y no sabemos por qué. Porque a veces le robamos a Dios aún el diezmo, le robamos a Dios en las ofrendas, le robamos a Dios en la dádiva, les robamos a Dios en muchísimas cosas. Mas sin embargo me encanta lo de Job. Job era una persona, dice, que hacía sacrificios, mataba bueyes, mataba vacas, o sea, hacía sacrificio constantemente para que sus hijos sean salvos. Entonces eso afectó al mundo de las tinieblas. ¿Por qué afectó? ¿Sabe dónde está el problema? Que muchas veces la gente dice: estás en pecado cuando te va mal. Mas sin embargo Job empezó a tener guerra era porque hacía las cosas bien. Pero no necesariamente todo el tiempo va a ser así, porque Job tenía evidencia de por qué Satanás lo atacó. Job tenía evidencia por qué se encontraba lleno de lepra. Tenía evidencia por qué Satanás lo tocó hasta más no poder. Mas sin embargo Job era íntegro y daba las mejores ofrendas al Señor por sus hijos. Mas sin embargo Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel dio su mejor ofrenda. Caín solamente quería dar lo que le sobraba, lo que le sobraba de la tierra. Mas sin embargo, el problema de muchas gentes es que le queremos dar la sobra al Señor cuando le ofrecemos a Dios, y eso nos trae consecuencias tarde o a largo plazo. Mas sin embargo, yo tomé este tema, no soy muy común hablando de este tipo de cosas, pero cuando el Señor pone en tu corazón, obedece y punto. No seamos como Ananías y Zafira, porque podemos morir, sea físicamente como espiritualmente, porque todavía ese muchacho anda por ahí vuelto loco y ni ha podido regresar al evangelio, porque ellos vendieron el terreno y no le dieron lo que habían prometido delante del Espíritu Santo. Entonces ellos se ríen con el dinero que le entró y hacen fiesta, pero el problema es que le irá mal, porque ahí le dieron oportunidad a la langosta y al rebortón que se comiera su finanza. Entonces el mundo espiritual actúa de esa manera. A lo mejor usted está diciendo: ¿para qué está hablando de eso si Jesús nunca habló de finanzas? Pues Jesús tenía un tesorero y era Judas. Dice que las mujeres le traían ofrenda a Jesús y el ministerio de Jesús encaminaba a través de las ofrendas que traían ante Jesús. Mas sin embargo, muchas veces nosotros le dijimos: Señor, bendícenos, y si tú no bendices, yo voy a bendecir tu obra. Cuando Dios te bendice, ¿sabe qué pasó? Que te olvidaste de Dios. Cuando el Señor te dio el carro, más nunca volviste a la iglesia. Cuando te dio la mujer, te quedaste con ella en la casa. Cuando te dio el trabajo, lo cambiaste a él por el dinero. Entonces, así hay muchos casos. Y por eso le dan oportunidad a Satanás de que venga con espíritu de insomnio, intranquilidad, frustraciones, miedos, locuras y cosas de las tinieblas. Porque muchas veces Dios no te mata, pero si espiritualmente tú te mueres y vuelve un desorden y un desastre y un juicio, porque a veces todos los juicios no son iguales. Quizá mató a Ananías y Zafira, pero muchas veces te mata espiritual, mata tus finanzas y ya tú no tienes ningún tipo de recurso. Entonces, amados, este consejo se lo doy porque el Señor me lo traía. No tengo ni que quitarle ni añadirle. Si usted se quiere sentar guapo, siéntase, pero por lo menos le entregué la palabra. Ya usted siga como usted quiera, pero uno cumple con dar la palabra. ¿Por qué? Porque aún la salvación y el sacrificio que el Padre ofreció, dice que ofreció a su único hijo, unigénito. El Padre ofreció lo mejor que él tenía. No creas que el Padre no ofrendó. El Padre dio su único hijo unigénito. Cuando Dios le pide a Abraham: sacrifícame a tu único hijo Isaac, quien tú amas. Y cuando lo iba a matar,
El ángel le dijo: detente, porque el cielo te escuchó. El cielo sabe quién eres. Ya reconocen tu identidad. Entonces, conforme a como tú eres con Dios. Mira, mi abuela antes de morirse me enseñó algo bien poderoso. Esta mujer ni quería, muchas veces no tenía plata para ir a la iglesia, y muchas veces hasta se quedaba porque no tenía plata para dar ofrenda. Entonces muchas veces ese tipo de gente tú ves que mueren de una forma diferente a la forma catastrófica que mueren muchas personas. Esa gente siempre vive en paz. Esa gente vive cantando 24/7, sintiendo la presencia del Señor. Pero cuando nosotros somos diferentes y nos adueñamos de lo que Dios nos dio, nos volvemos enemigos completamente del Señor. Y ese fue el problema de Saúl. Cuando el Señor le dijo: extermina a Amalek, dejó el rey Agag vivo y dejó los ganados gordos, las vacas, los bueyes gordos, y solamente mató los flacos y todo lo que estaba desnutrido, pero los gordos lo dejó. Y ahí es que está el problema, que queremos darle a Dios la sobra, queremos darle a Dios lo que nos sirve, y ahí es que está el problema, porque Él mató solamente y se quedó con lo otro, y por eso el Señor lo desechó. El Señor le dijo: me pesó haberte puesto como rey, porque yo te dije que hiciera algo y te lo puse en tu corazón, pero tú hiciste otra cosa. No eres digno de confianza. Voy a levantar a alguien mejor que tú. Entonces, muy doloroso este tema, pero se tiene que hablar. Yo prediqué un tema en estos días y hablaba especialmente de que Dios honra tu fidelidad. Lo más difícil es que yo hablaba de esta mujer que era la viuda del aceite. Se piensa que Abdías, el que preservó a los profetas del Señor, era el mismo esposo de esta mujer. Cuando ella se presenta delante de Eliseo, hay algo impresionante aquí, y es que ella le dice: mi esposo era temeroso del Señor, pero yo tengo un problema, y es que los acreedores quieren venirme a quitar los hijos. Mas sin embargo Dios le hizo un milagro, porque este hombre había sembrado, este hombre había hecho algo por la obra de Dios. Muchas veces a largo plazo Dios va a hacer algo con nosotros, pero no hay una evidencia, tú no hiciste nada para la obra de Dios. Entonces yo prediqué este mensaje. Tiene las mismas reproducciones que tienen los otros cuando yo doy palabras de motivaciones. Tiene muchísimos comentarios, pero ese no tuvo ningún tipo de comentarios. Si tuvo un comentario es mucho. ¿Sabe por qué? Porque la gente no le gusta honrar a Dios. La gente solamente quiere que le den a ellos, pero ellos no quieren dar. A ellos les duele cuando le hablan de darle a Dios, porque el ministerio camina a través de eso. Pero ellos solamente buscan, y por eso muchas veces viven una vida de desgracia, porque le pidieron a Dios: bendíceme, que yo voy a bendecir tu obra. Pero cuando Dios lo hizo, se olvidaron. Y por eso hoy en día pueden conseguir lo que consigan y viven una vida triste, amargada, cabizbaja, destruida. ¿Por qué? Porque aunque tengan una casa y porque tengan un carro, todo el tiempo viven una desgracia, porque se les vive dañando el carro. Siempre tienen un problema que no pueden ni dormir. Espíritu atormentándolos. Otro se le enfermó la hija. Otro tienen problemas con la salud. Otros tienen accidente. Y un sinnúmero de cosas de lo que puede pasar, así como le pasó a este joven cuando el pastor y nosotros oramos. Vendieron el terreno, y así como Ananías y Zafira, le fue la peor desgracia que le pudo haber visto. Pero sí se entristeció el pastor, porque ya el pastor estaba haciendo planes de ensanchar el templo, de caminar en su ministerio, porque él le dijo: pastor, no se preocupe, que le voy a dar la mano a usted, su ministerio va a crecer. Mas sin embargo se olvidó cuando recibieron los millones, porque hablo de millones, le dieron millones, pero como lo vieron mucho el diezmo, ofendieron al Espíritu Santo. Y aún su propio hermano, que fue, que nosotros fuimos a orar a una casa, que ese hombre es rico totalmente, y íbamos a vender el terreno, pues el hombre le ofrece al pastor eso, le dice: cuando lo vendamos,
le voy a dar el diezmo tal y como debo de dárselo. Pero cuando llegó no le dio ni siquiera un 5 centavos. Y a los meses se le vino una ruina tan terrible que jamás en la vida se entiende, dice la mujer, cómo fue que le vino esa ruina. Así de sencillo le vino una ruina catastrófica. Y el pastor Andis, que era mi pastor, me es de testigo. Si él escucha ese mensaje, porque yo se lo etiqueto también a él en el Facebook, para que te acuerdes, varón de Dios, Andy, pastor, lo que pasó con el hermano del fulano ayer, de allá de, lo voy a decir, de Kendall. Se recuerda cuando le ofreció ese tipo de cosas, luego se le vino una ruina horrible, porque le dijo delante del Señor le voy a ofrecer eso. Mas sin embargo mintieron delante del Espíritu Santo. Y digo ese nombre porque lo sentí. Y por lo menos Kendall anda descarriado por ahí. Y ojalá que escuche este mensaje, porque si lo escucha van a entender por qué se le viene esa desgracia tan terrible. Porque el que miente al Espíritu Santo es lo peor que le puede pasar. Y más que muchas veces ilusiona a un hombre del Señor que está orando y ayunando por ellos, y cuando reciben el milagro se olvidan. Y por eso es que los pastores muchas veces se dan por la obra y sufren muchos, porque ellos se dedicaron a trabajar para la obra del Señor, o cualquier ministerio, sea de predicación y lo que sea. Muchas veces duran sin dormir horas para que el Señor le traiga una palabra para edificarle a usted. Pelean guerra para dar una palabra, aun sea por un video. Entonces, muchas veces la gente no agradece. La gente solamente agradece que le den palabras de motivación y todo. Pero cuando le tocan el tema de la finanza, se embalan corriendo. Sí ven el video entero, pero ni siquiera comentan. ¿Por qué? Porque tienen un problema de tacañería y por eso no salen de una enfermedad. Salen de una enfermedad, salen que lo botan del trabajo. ¿Por qué? Porque el diablo le come todas sus finanzas. Porque para ir a comprar una televisión para ver novelas, ellos dan lo que sea. Para comprarse los últimos Jordan, no importa. Pero si es para la obra de Dios, le pesa. Para el mismo que le dio de comer, el mismo que le suplió el dinero, le pesa. Y por eso muchas veces Dios le retira a la persona las finanzas. Y empiezan a decir, pero ¿por qué me va tan mal? Es por la misma razón. Del mismo que hicieron Kendall y sus hermanos. Le dieron millones y no lo hicieron. Ahí también pasó con el hermano Israel, que creo que se va a recordar. Una familia de él vendieron un terreno y ellos le dijeron a su papá que cuando vendieran el terreno, esa persona pues le iban a donar y le iban a contribuir con sus ministerios, porque ellos son predicadores desde siempre. Entonces cuando lo venden se olvidaron y a la fecha andan ahí destruidos completamente, arruinados. Es tan tarde que un día yo hice una videollamada con una persona y lo veía hasta con una cosa de eso de brujos que tiene cacho y toda esa cosa, y ahí tú ves cómo la persona pierde lo que es el sentido y pierde la santidad. ¿Por qué? Porque muchas veces le ofrecen algo a Dios y no le dan, no le cumplen. Entonces piensan como que Dios relajo y pues Dios le quita más de lo que le dio. Entonces, amados, a lo mejor esto no es un mensaje para darle motivación a usted, para que usted se ponga a llorar. No es una palabra profética para que su corazón se acelere y tú digas, sí, viene cumplimiento. No, honre a Dios y respete a Dios para que vengan palabras, para que usted pueda vivir una vida exitosa en su vida. Porque no es nada más tú recibir que te van a dar el carro, que te van a dar el hijo. No. Honre a Dios también y no sean tan charlatanes. Busquen de Dios. Cuando nosotros honramos a Dios, las cosas son diferentes. Todo marcha, porque eso es lo que pasa, que Jesús tenía mujeres que colaboraban con su ministerio. Y fíjate que la que rompió el perfume, María Magdalena, fue la misma mujer que fue allá a la tumba y Jesús se les reveló, porque nada es en vano, nada de lo que tú das para la obra del Señor es en vano. Y dice la Biblia que si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No seamos como Ananías y Zafira, no seamos como Kendall y su hermano, no seamos como la familia de Israel, que vendieron el terreno, se quedan con el dinero
y hoy están viviendo la peor desgracia que pudiera pasarle a un ser humano. Perdieron negocio y perdieron todo, porque se olvidaron de Dios y porque creyeron que mintiéndole al Espíritu Santo, porque es lo que le dijo Pedro: si ustedes quizás no lo habían ofrecido, no importa, eso es de ustedes, el terreno de ustedes y el dinero. Pero el problema fue cuando ustedes lo ofrecieron delante del Espíritu Santo y que iban a ayudar a esa persona delante del Espíritu Santo, y ahora se retiraron porque hubo una boca que le perturbó lo que Dios puso en su corazón. Y se lo voy a decir algo a la persona que está pasando por eso y usted se retiró, así mismo como se va a retirar, así mismo esté pendiente y prepárese para cuando Dios le retire todo lo que le dio, porque así de sencillo es Dios. Si usted recibió algo y se comprometió con el Señor, porque fíjate que Dios no le dio a Ana un hijo hasta que ella no hizo un voto delante del Señor. ¿Y sabe qué dice Ana? Le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y Ana cumplió, lo detestó, le quitó el seno, le quitó la teta, ¡pum!, y lo entregó al Señor, y Dios le dio un profeta. Entonces, si Ana no había ofrecido a Samuel, pues no había tenido hijos. Y si lo hubiese tenido y no cumplía, cuando era de Dios hasta se lo mataba, porque Dios es así. Cumplamos con Dios, mi gente. Esta es una palabra que a lo mejor no te va a emocionar, te va a dar duro, pero bueno, ya yo, al final de cuentas, ya a mí no me interesa lo que la gente piense. Yo nada más quiero cumplir con el Señor y con la palabra que me entregue. Usted puede pensar lo que usted quiera, usted puede hacer lo que usted quiera, yo solamente cumplo con la palabra del Señor, porque al final de cuentas la gente sigue siendo gente. Pues Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Comparte este video, suscríbase a nuestro canal y sea el Señor con cada uno de ustedes, y ojalá que le sea fiel a Dios en sus diezmos, ofrendas y en sus finanzas, y en lo que le ha ofrecido al Señor que no cumplieron. Y yo sé que muchas personas se van a identificar con este mensaje, porque miles de personas les ha pasado lo mismo y andan viviendo una desgracia, y muchas veces se preguntan: Señor, ¿pero y por qué? Pero tú sabes, verdugo, ¿por qué tú andas así? Le mentiste al Espíritu Santo, porque muchas veces piensan que mentirle al Espíritu Santo es que tú agarras una Biblia y le mientes a la Biblia. No, los hombres de Dios que tienen el Espíritu Santo, cuando usted le ofrece algo, le dice: no, varón, yo lo voy a colaborar con su ministerio, cuente conmigo, yo lo voy a hacer. Y usted no lo hace, usted le mintió al Espíritu Santo, porque usted está hablando con alguien que representa al Señor, un hombre de ministerio, un hombre que está haciendo la cosa. Pero muchas veces vemos mucho el diezmo, vemos mucho la ofrenda, vemos mucho lo que le dieron en el trabajo, vemos mucho el doble sueldo, pero le ofrecemos al Señor mientras no lo tenemos en la mano, pero cuando lo tenemos en la mano lo vemos mucho, y por eso muchas veces vivimos una desgracia, hermano. Entonces, no hay más que hablar, el mensaje habla por sí solo. Si digo otra palabra lo voy a dañar. Que sea Dios con cada uno de ustedes. Bendiciones. Suscríbete a este canal del ministro Israel Navarro Ibarra. Que sea la paz de Dios con cada uno de ustedes. Reflexiones. Si quieres aceptar al Señor, repite conmigo: Señor Jesús, perdóname, he pecado contra ti. Te he ofrecido cosas que jamás te di. Por eso entiendo que vivo una desgracia en mi vida. Perdóname, Señor. Me voy a poner a cuenta contigo. Porque claro, mucha gente piensa que arrepentirse, pero no se ponen a cuenta con Dios. Vuélvete, tú estás a tiempo de ponerte a cuenta con Dios. Cuando tú te pongas a cuenta con Dios, dice la Biblia, es igual como cuando tú ofendes a tu hermano. Ve, pídele perdón a tu hermano, deja la ofrenda en el altar y luego el Señor la va a recibir. Así mismo es. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste tu oración, busca una iglesia que predica la sana doctrina, una iglesia del Señor que te conduzcan por el camino de la verdad, y que sea Dios con cada uno de ustedes, bendiciéndolo y prosperando. Oro por ustedes para que el Señor le fortalezca, le guarde, le guíe y le conduzca a una iglesia de santidad, una iglesia donde se predica la sana doctrina y puedan ser guiados y puedan ser preparados y sean hombres de carácter y mujeres de carácter llenos del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén.